Dios, estamos contentos hoy de estar regocijándonos, bendiciendo el nombre del Señor y en unos tiempos difíciles donde nos han resguardado, unos por obligación, otros por necesidad, pero aquí estamos disfrutando de la palabra de Dios y también viendo cómo Dios Todopoderoso sigue siendo el Rey, el amo, el dueño, el Señor y sigue gobernando sobre todo. Y a veces nos cuesta trabajo ver a Dios moverse porque estamos ocupados haciendo otras cosas. Estamos enfocados en vivir una vida al margen, no junto, mezclado con Dios, sino al margen, caminando Dios por un lado, nosotros por otro. Pero hemos estado mirando algo que considero muy, muy importante, porque llega el punto donde yo tengo que entender que el amor, en Romanos capítulo 13, verso 10, Romanos capítulo 13, verso 10, el amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Esto es lo que nos dice esta escritura. Y hemos estado observando que Jesús no vino a quitar la ley, abrogar la ley, sino vino a cumplir la ley. Y esto en mi mente como que dice, entonces, ¿dónde está la gracia? La gracia está ahí también. Cumple la ley. Y desde luego, como hemos estado siguiendo ya algunos versículos juntos, nos damos cuenta que en Romanos capítulo 3, verso 30, Romanos capítulo 3, verso 30, dice así, esta es la Nueva Traducción Viviente: hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por la fe. Otra vez, Dios declara justos, gentiles y judíos. Una Nueva Traducción Viviente. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Esto en la Nueva Traducción Viviente como que nos hace despertar un poquito a esta realidad, a este hecho que la Biblia menciona, porque en la Nueva Biblia Viva o Nueva Biblia Viviente o Viva, Romanos 3:30, solo hay un Dios y nos hace justos a todos por igual, ya seamos judíos o gentiles, cuando tenemos fe. Verso 31, ¿quiere decir esto que tenemos fe y la ley no tiene valor alguno? No, por supuesto que no, más bien reafirmamos la ley. Y ya vimos un poquito acerca de lo que es esa palabra de reafirmar, que vimos que reafirmar es apoyar, secundar, certificar, comprobar, legitimar y corroborar. Entonces nos damos cuenta que el creer o tener fe, Jesús vino y cumplió la ley. Al creer nosotros en Jesús, recibir la gracia que Él nos da por fe, nosotros cumplimos la ley en Él. Y esto que nos quede claro, no estoy dando y no me gustaría dejar la impresión de que nosotros cumplimos la ley por creer. No, cumplió Jesús la ley y al nosotros creer en Él, por creer, ahora entonces todos los méritos de Jesús, todos los logros de Jesús, ahora son míos. Si usted está creyendo, si usted ha creído, entonces los méritos de Jesús son suyos. Y si son suyos, entonces nos damos cuenta que es por fe y es por gracia. Y esto es importante, de menos como yo lo veo. El punto quizás muy importante aquí en la Dios habla hoy, otra vez Romanos capítulo 3, verso 30, Dios habla hoy, pues no hay más que un Dios, y el Dios que hace justos a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Entonces, con la fe quitamos el valor de la ley. Este es verso 31.
Claro que no. Más bien afirmamos el valor de la ley. La ley era muy valiosa y es valiosa, porque la ley son los reglamentos que nos apuntaban, donde nos decían, sin un Salvador sigues hundido en tu pecado. Y la ley indicaba, era el indicador a decir, necesitas a Jesús, necesitas Mesías, necesitas Salvador. Entonces, cuando nosotros nos queda claro esa gran verdad, nos damos cuenta que entonces era importantísima la ley. Pero, como simples humanos, jamás habríamos cumplido la ley. Y como Dios sabía eso, como éramos simples cochinos pecadores, entonces Dios dijo, necesitan un Salvador. Y envió a su Hijo en forma física, humana, para darnos la esperanza viva. Y esto se me hace muy interesante. En el verso 31, entonces, dice, ¿significa esto que por creer en Dios desechamos la ley? Por supuesto que no. Afirmamos la importancia de la ley. Otra vez, nosotros tenemos que entender que al hacernos hermanos, creyentes, aleluya, gente de fe, al creer en la palabra, al creer en el Mesías, al momento que abrazamos esa verdad, al momento que hacemos real la fe de Dios en nuestro corazón, nacimos de nuevo por la palabra del Señor. Al momento que hacemos eso, entramos en una categoría donde ahora la maldición de la ley no nos puede causar efecto. Y la razón por qué no puede causar efecto es muy sencillo. No puede causar efecto la maldición de la ley porque cumplimos la ley por fe. Y esto como que contradice, porque dice, la ley no es de fe. No, la ley fue puesta para empujarnos, indicarnos que era por fe. La ley está puesta para sostenernos, para que fuera nuestro ayo. O sea, que fuera el indicador adecuado para indicarnos, tienes que creer, porque como si hubiera una escritura que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por ahí estaría en Hebreos, quizás capítulo 11, verso 6. Pero nosotros entendemos entonces que de alguna manera Dios ligó su ley como fundamento para apuntarnos y llevarnos al punto donde entendiéramos que es por fe, fundado en la palabra de Dios. ¿La ley es palabra de Dios? Deben de decir sí. Muy bien. Qué bueno que dijeron sí ahí. Si la ley es palabra de Dios, entonces vendría Jesús a violar la palabra de Dios. Ahí ya dice uno, no, claro que no. Entonces, por la fe, ¿puedes cumplir la palabra de Dios? También deben de decir sí. Muy bien, buenos alumnos. Ahora, si ya dijiste sí, entonces creer en Jesús te pone en un estatus espiritual ante Dios, donde ahora eres su hijo. Y si eres su hijo, entonces eres heredero de Dios y coheredero con el Señor Jesús. Otra vez, el creer en Jesús te pone un estatus en un nivel, ahora que tú eres un hijo de Dios. Eso en mi mente dice, ¿cómo puedo yo ser un hijo de Dios si estoy en tal lugar o hago tales cosas o vivo de esta forma? ¿Sabe cómo? Por fe en su Hijo. Si lo pudiéramos ver, serían por los logros que Jesús ha hecho, yo puedo entrar como un hijo con Dios. Ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia y encontramos el oportuno socorro. Debieron de haber dicho sí, se perdieron su oportunidad. Ahora, si tenemos entrada libre al trono de la gracia y encontramos el oportuno socorro, la pregunta entonces sería, ¿por qué
nos sentimos miserables? ¿Por qué nos sentimos tan tristes, tan acongojados? ¿Por qué nos deprimimos tan fácil? ¿Por qué la ansiedad llega tan rápido? ¿Por qué nos desviamos al pecado, a lo inmoral, a lo incorrecto? Porque llega el punto donde la ley es más fuerte que la fe. Fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando queremos cumplir la ley, nos apartamos de la fe. Y cuando dice uno, debo portarme bien porque si no me ve como en feria. No, debes portarte bien porque es tu naturaleza. Debe ser natural. Un hombre ser hombre no le debe de ser difícil. Una mujer ser mujer. Un niño ser niño. Hoy es el día del niño, que muchos actuamos como niños. Pero no es difícil ser niño. La mayoría así actuamos. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a cubrir en otra ocasión. Pero no debe ser difícil para un niño ser niño. ¿Por qué? Porque es niño. O sea, no es algo ajeno. Ahora, un cocinero, un chef, un individuo que conoce la cocina, cuando ve los utensilios, y son buenos utensilios, buena herramienta, él dice, yo cocino. Porque él conoce los instrumentos, conoce el oficio, y dice, ¿qué tienen esto y esto? Yo lo hago, yo lo preparo, vamos a hacer algo rico. Pero alguien que no sabe cocinar ve todo eso y dice, ¿y esto cómo lo combinamos? Tú cocina. Y encontramos personas que ponen a cocinar un pollo y le prenden la lumbre, que no hay gas, le prenden la lumbre, le ponen leña y le suben todo a la llama, a la leña. Y lo dejan todo prieto, todo quemado, humo por todos lados. Cuando lo parte uno, corre sangre por ahí. Se ve todo quemado, pero no está cocinado. La sencilla razón que esta persona pues no sabe cocinar. Pero el que sabe cocinar le está dando vueltas, le está dando vueltas, le está dando vueltas, le está dando vueltas. Y después de 2 horas, 2 horas y media, le está dando vueltas. Y dice, ya casi está. Cuando lo partes, le abres poquito, sale poquita grasita, jugo. Y lo agarras a aquel y está. En cambio, aquel que estuvo en media hora, todo prieto, parece de esos pajaritos, todos prietos de esos. Y dice uno, ¿y este qué es? Y cuando le partes brota sangre, crudo por dentro. Ah, por fuera se quemó. Simplemente no sabe cocinar pollo. A lo mejor es cocinero y hace otras cosas, pero no sabe cocinar pollo en la leña. Hay gente que asa carne y le prende todo y todavía ni está listo y sale la carne cruda, ahumada, pero no tiene un sabor agradable. Pero aquellos que saben la dejan, le van, ya hay brasa, es cuando avientan la carne. No, hombre, la carne no solo jugosa, rica. Ahora, entendiendo esto, si la ley fuera el carbón, si la ley fuera toda la leña preparada y la fe es el platillo fuerte para que pudiéramos comer en la presencia de Dios, lo único que necesito es saber, la ley fue la preparación. La fe es mi comida, porque esa comida, al comerla, me lleva al estatus de hacer y ser un hijo de Dios. Al momento que soy un hijo de Dios, no tengo que hacer algo bueno para ser un hijo de Dios. Ya soy un hijo de Dios. Por gracia, por fe, por su misericordia. Entonces, ¿debo portarme bien para que Él me siga aceptando? No, Él me sigue aceptando aunque me porte mal. Me debo portar bien porque eso es natural. Eso debe ser algo que es normal. Un mexicano que está en México, eso no es abnormal. En México hay muchos mexicanos. Pues correcto, debe de haber muchos mexicanos. En China hay muchos chinos. Sí, pero están lacios. Son chinos lacios. Así es. En Corea del Sur hay muchos coreanos. Es normal. En Brasil hay mucho brasileño. Oh, qué gran novedad. Fuimos a África y había muchísimo africano. ¿Suena extraño eso? Las personas nos mirarían y dirían, pues eso es normal.
Los futbolistas estaban jugando fútbol. Un creyente, aleluya, se portó bien. Debieron decir, wow, ¿por qué? Es normal. No le gusta pecar a esta persona, decir, no, oh, qué padre. Pues es normal. No quiere hacer mal y ofender a Dios. Es normal, pero que un aleluya empiece a caminar desviándose de las cosas de Dios, eso no es normal. Algo no está bien, algo no encaja. Hay algo abnormal, hay un agente extraño, hay una fuerza extraña que está empujando a desviarte de Dios, porque lo más normal es que como hijo de Dios quieras agradar a Dios. El hijo ama al Padre. El hijo busca hacer la voluntad del Padre. Ahora, si entendemos esto, no es cumplir la ley, es vivir por fe. Y al vivir por fe, cumplo la ley. Difícil, ¿verdad? No. Qué difícil es cumplir la ley. Es correcto, pero no es difícil vivir por fe. El justo por su fe vivirá. El justo, no el injusto. El injusto va a tratar de cumplir la ley. ¿Sabe por qué no voy a esa congregación? ¿Por qué? Porque ahorita está cerrada. Ah, ok. Pero hay personas que dicen, en cuanto me limpie más, voy a llegar ahí con ustedes. Pues la idea es que aquí vengas a que te limpie Dios. Esta es la lavandería. Este es el lugar donde Dios lava, donde Dios nos da una recia, nos da shampoo. Ahora, amados, si nosotros entendemos estos principios, amar a mi prójimo cumple la ley, pero amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, cumple la fe. La vez pasada estuvimos viendo acerca de Romanos 10 también, desde el verso 8, que nos dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y nos dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando entendemos este principio, quiere decir que brota la fe y la fe se expresa en palabras. Otra vez, brota la fe dentro de mí y la fe se expresa en palabras. O sea que la forma en que expresamos nuestra fe es con nuestro hablar. Quizás por eso a Josué se le aconseja, esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense bien, esto es importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De tu boca. ¿Por qué de tu boca? Porque ya entendimos, estamos viendo ahorita que la fe se expresa en palabras. Otra vez, la fe se expresa en mis dichos. Los dichos de mi boca hablan del nivel de fe que tengo. Otra vez, los dichos de mi boca hablan del nivel de fe que tengo. ¿Qué quieres hacer para Dios? Nada. Ok. ¿Qué te gustaría orar? ¿Cuánto tiempo? Uy, pues unos 10 minutos. Ok, está bien. ¿Cuánto quieres leer? No, pues unos 15 para ver si alcanzo la media hora entre la oración y la lectura. Okay. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuánto duras comiendo? No, pues comiendo unas 2 horas y el almuerzo rápido, como una media hora. Y la cena, no, pues más tranquilo, 1 hora a lo mejor. O sea, 3 horas y media al día de comer. Entre almuerzo, comida y cena. Y de oración y la Biblia y todo con Dios. Casi 30 minutos. ¿Qué estará más fuerte, la carne o el espíritu? No conteste. Ahora, es normal que entonces, cuando ves las cosas de Dios, empieza a desviarte. Es normal. ¿Por qué? Porque estás más lleno de cosas físicas, carnales, que cosas espirituales. Vimos entonces que si la fe se expresa por mis dichos, entonces tengo que cambiar mis dichos. Pero ¿cómo cambio mis dichos? Qué buena pregunta.
¿Cómo se cambian los dichos de mi boca? Los dichos de mi boca se cambian por otro nivel de fe. ¿Y cómo cambia el nivel de fe? El nivel de fe viene por el oír. Entonces entendemos que el nivel de fe se cambia por oír la palabra del Señor. Si eres una persona que está débil o está caminando un poquito difícil, ahorita la carne, el mundo, el diablo, te está ganando un poco más, escucha más Biblia, lee más Biblia, ora más, empieza a escuchar más, hasta que fe brote en tu corazón y los dichos de tu boca salgan más llenos de fe que llenos de incredulidad. Cuando esto pasa, entonces estoy cambiando mi nivel de fe. Y cuando estoy cambiando mi nivel de fe, ahora entonces mis dichos están cambiando. Hay personas que les es fácil decir tonterías. Y ay, es que yo soy un etcétera, etcétera, etcétera. Y dice uno, ah, qué tremendo, sí, pues es que normal, la gente es bien envidiosa, gente envidiosa. Todos me tienen envidia, el mundo entero, no pueden ver algo bonito porque no, hombre, pues envidias por todos lados. Y empieza el individuo a sospechar de todos. No hay gente buena, no hay amigos, no hay esto. Pero ¿sabe por qué? Porque llega el punto donde tu nivel de fe está muy bajo. ¿Cómo subo mi nivel de fe? Otra vez, llénate de la palabra de Dios, ora bastante, métete con Dios. Las media hora que tienes, las 2 horas que tienes, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a Dios. Porque vas a darte cuenta que entre más escuchas de Dios, pero a lo mejor ahorita ves más programas, más del Chavo, más del Chapulín Colorado, y Memín Pingüín, y todo eso está por ahí llenándote más que la palabra del Señor. Ahora, es interesante, pero agarra uno su aparato electrónico y 1 hora se va rapidísimo. Rapidísimo. Apenas miraste unos cuantos posts, unos cuantos mensajes, y ya se fueron 20, 30, 40 minutos. Puedes pasar 2 horas y se pasa rapidísimo. Pero si vas a orar y vas a leer la Biblia 2 horas, parece un tormento. Parece como si fuera en el tiempo antiguo con los romanos que lo amarraron en los grillos, en aquellas, y que los dejaban colgando. 2 horas, no es posible. ¿Cómo voy a orar 2 horas? ¿Qué es eso? ¿Por qué me están castigando? Ahora, si entiendes esto, al oír y orar la palabra del Señor, te llenas de fe. Y cuando te llenas de fe, tus dichos cambian. Y cuando tus dichos cambian, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjense bien, no habló de la palabra profética de fe. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y fíjense bien, no puede ser que diga eso, todo te saldrá bien. No, no es posible, porque a todos nos va mal. No, aquí todos estamos feos. El más guapo espanta. Espantaleón, no que espanta de feo, espantaleón, así se llama. Ahora, si entendemos entonces esto, los maestros de la ley conocían la ley. Y en Marcos capítulo 12, márquelo por ahí, Marcos capítulo 12, verso 28. Uno de los maestros de la ley había escuchado sobre la discusión y al ver lo bien que Jesús le había respondido, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús contestó, el primero es, fíjense bien, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y en esta dice, la Biblia de los hispanos, para Hispanoamérica, es único Señor. Nuestro Dios es el único Señor. Otra vez, verso 29, el primer mandamiento es, escucha Israel, nuestro Dios es uno.
Como que nos está diciendo, la parte inicial del mandamiento principal es aprende a escuchar. ¿Acaso Santiago nos dice que seamos prontos para oír también? Y tardos para hablar y tardos para airarnos. Le da prioridad, aprende a oír. Aprende a oír. No puedes meditar en la ley de Dios si no la escuchas. No puedes escuchar la ley de Dios sin que cause un efecto transformador en tu alma. No se puede. Mientras más escuchas la palabra de Dios, más te transforma adentro, profundamente hace cambios. Yo tengo que entender, este es lo que yo tengo que entender, que Dios cuando quiere hacer algo va a enviar su palabra. Va a enviar su palabra. Cuando Dios quiere transformar algo, va a enviar su palabra. No hará nada Dios si antes decírselo a sus siervos los profetas. Eso dice uno, no es posible. Es posible, ¿por qué? Porque Dios va a enviar su palabra. Jesús sabía a los lugares que iba a ir y siempre había alguien llevando un mensaje, llevando una palabra. Porque la palabra abre brecha, la palabra es viva y eficaz, la palabra es poderosa, la palabra es para mí esa punta de lanza que abre el camino donde Dios va a ir. Y si tú no escuchas la palabra, entonces no vas a entrar en la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Ahorita se escucha un montón de mitotes y palabras, algunas ciertas, otras no. Pero ¿cómo vas a filtrarlas? Escucha la palabra del Señor. Aquellos que están escuchando la palabra de Dios y llega un mensaje y dicen, así dice el Señor, bola de pueblo idólatra, pecaminoso y hijos de Belcebú. Y dice uno, su mecha, ¿de dónde salió eso? Porque estás escuchando a Dios y estás escuchando que Dios te ama, que el que cree cumple la ley, pero aquello que eres un hijo de Belcebú y sabe que dice uno, ¿qué pasó? Mi pueblo se ha apartado, son idólatras, mitoteros, chismosos y no me quieren. Y un montonal, y dice uno, espérame, no encaja. Porque habrá un remanente, Dios siempre tiene un remanente. Habrá unos 1000, 8000, a Elías le dice, hay 8000 que no han doblado su rodilla. Hay un puño de gente que está orando, que está buscando y también son pueblo de Dios. Entonces no puedo generalizar. Todo el pueblo de Dios está hundido en pecado. No es posible. Siempre hay un remanente. Dios siempre guarda un remanente. Y ese grupito que están ahí en algún lado. Entonces, cuando estoy escuchando la palabra de Dios y nos dicen, esta es la gran tribulación, y ahora sí, el que se ponga el chip se va a ir al infierno. Y ya lo vacunaron, de seguro se va al infierno. Ya entró el diablo en ese chip y su mecha, pero si no me lo ponen me muero. Pues ni modo, ya te fuiste al infierno, está sellado. Y un montonal de conclusiones raras, ¿sabes por qué? Porque estamos con un oído atento a todo lo que se dice en vez de aprender el principal mandamiento. Escucha, Israel, tu Dios es uno con su palabra. Dios es un Dios de paz, no de pleito, no de contienda. Él no contenderá con carne por mucho tiempo. Ahora, el mundo, los no creyentes, yo entiendo que se pierdan, se confundan y se asusten y se desmayen. Y el COVID-19 se convierte en COVID-38, está bien. Porque se aumenta, se multiplica, se duplica, lo que sea. Está bien, no conocen a Dios, pero nosotros que conocemos a Dios, debemos de estar seguros que en Dios estamos seguros. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Pero eso dice la Biblia, pero ¿qué está? ¿No está oyendo? Que ya hasta ahorita flota el virus, que ya está en todos lados, ya no es exportado, sino ya está dentro, y que todo lo que la gente toca ahí se queda por días, y llega uno y lo toca y ya se contamina, y que se va a morir, y que ahora sí van a ver, y que vienen los tiempos más difíciles, y que ahora sí van a ver de qué color es la piel de Dios. Y empieza un montonal de conjeturas, pero aquellos que escuchan la palabra de Dios estarán confiados. Otra vez,
aquellos que escuchen el consejo de Dios, fíjense bien, en la primer parte del mandamiento, le dice: un maestro de la ley no es un neófito, no es una persona que no conoce. El maestro de la ley le está diciendo: maestro, de maestro a maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús no refuta, no lo ofende, sino le dice: ¿cómo no? El principal, lo primero, lo esencial, la parte más fuerte del primer mandamiento es: escucha, Israel. Escucha, oye. ¿Me están oyendo, siervos? Sí. Sí, sí, sí. El mundo, otra vez entiendo, mundo, hablando de los que no creen, de los que no se han metido con Dios, de los que no han nacido de nuevo, de los que no tienen revelación, de los que no están empapados con la palabra del Señor. Entiendo. Se desvían, se apartan, se van lejos, un día están arriba, otro día abajo, un día caminan con una Biblia, con una palabra, otro día no. Pues entiendo. Porque no son de Dios, no nacieron de nuevo, no están sentados en lugares celestiales, no tienen la revelación. Pero aquellos que decimos que tenemos la revelación, entonces tenemos mayor responsabilidad. El mundo, la carne y el diablo no tienen por qué tener mayor parte que la parte que tiene Dios. Ahora, en el verso 30, ¿dónde estamos viendo? Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Ok, otra vez. Tu alma, toda tu inteligencia y todas tus fuerzas. En el verso 31, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay ningún mandamiento mayor que esto. Y el maestro que le pregunta, verso 32, el maestro de la ley contestó a Jesús: muy bien, maestro, qué bárbaro. Oh, maestro, qué sabiduría. Maestro. Es cierto lo que dices. Dios es único y no hay otro fuera de él. Fíjense bien. No escuchó, ¿qué escuchó? Era de que hubiera dicho: wow, qué revelación. Oye, Israel, escucha la voz de Dios, Israel. Sino que dijo: tienes razón, Dios es único. No hay otro como Él. Estás escuchando, estás oyendo a Dios. En tu oración, en tu tiempo a solas con Dios, estás escuchando a Dios. Parte de lo que estamos haciendo, de orar, de buscar la presencia del Señor, de buscar el rostro del Señor, es que tiene que llegar un momento, en algún instante, donde escuchemos a Dios. Donde escuchemos qué es lo que Él está diciendo. Porque acuérdense, oramos y oímos la palabra del Señor y nuestro nivel de fe aumenta. ¿Por qué? Fe viene por el oír. Nuestros dichos expresan el nivel de fe que tenemos. Y cuando nuestros dichos expresan el nivel de fe que tenemos, caminar por fe no es problema. Oímos: oye, Israel, el Señor tu Dios es uno. Ok, déjame escucho. Dios, me estás hablando. Oí tu palabra, me nutrió, me bendijo, me ministró, me transformó. No estoy oyendo la palabra para alguien más. Estoy oyendo la palabra que transforma adentro, que me llena de fe. Y cuando esa palabra me transforma, me llena de fe, causa cambios acá internos, como persona cambio, mis dichos van a ser diferentes. Mi forma de hablar va a ser diferente. Por consecuencia, mi caminar va a ser diferente. Ahora, meditar en la palabra del Señor, déjeme lo pongo, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, a pie y en coche, vas a meditar en él. Vas a meditar. ¿Cómo es eso? Fíjense bien, escuchas la palabra, tu nivel de fe va a ir aumentando, pero al escuchar la palabra, tienes que estar haciendo un proceso de meditarla. Aquellos que están orando, que han tomado la decisión de estar orando diario, aquellos están provocando que en su espíritu haya una forma de digerir esa palabra
y escuchan una palabra, una escritura, nos dan una escritura, al pastor se le ocurre y manda un mensaje breve de 2 horas y está uno escuchándolo, recibes algo y al estar orando, el Espíritu Santo saca aquello y te hace meditar en eso y estás piense y piense en aquello. Y de repente tu dicho dice, wow, qué precioso es Dios. No tengo por qué estar con pánico, con ansiedad, con miedo. Puedo confiar en Dios. Estoy en su mano, en el hueco de su mano y nadie me puede arrebatar de ahí. Qué impresionante, estoy seguro. Pero ya lo hablaste, pero ¿qué pasó? Oíste, meditaste, cayó a tu corazón y cuando lo hablas de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces ya produjo algo y al momento que sale estás expresando tu fe. Pero cuando la persona dice, ay no, yo no sé, he orado por más de 1 año y no pasa nada. Ay, bien difícil, yo he estado orando hasta me quedo bien dormido. Pero el Señor sabe por qué. Nunca Él sabe por qué, pues tú también. Hay que disciplinarse, hay que hacer lo que tengamos que hacer, porque el punto aquí es, escucha a Dios. Escucha a Dios, Dios te va a decir algo. Si estás orando, si estás buscando del Señor y no eres transformado, no está cumpliendo su objetivo. Tiene que llegar el punto donde escuchaste a Dios, estás siendo cambiado, estás siendo transformado en otro. En otro tiempo les explico más. En Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Esto es importante porque a veces creo que nosotros nos atormenta el demonio y nos hace pensar que de ninguna manera vamos a cambiar. Y por algunas razones extrañas a algunos le creemos. En Gálatas 2, 16, ¿ya lo tienen? Ya. Sí, muy bien, qué grito tan fuerte. Cáeme a torre. En el Nuevo Testamento, versión Biblia libre, fíjense bien, hasta las Biblias son libres. Biblia libre. ¿Biblia? Nuevo Testamento, versión Biblia libre. Wow. Aleluya. Pero sabemos que nadie es justificado por hacer lo que la ley exige. Fíjense bien, esta es su Biblia, ahí deben de tenerla. Sino solo por la fe en Jesús. A ver, otra vez. No me queda muy claro. Pero sabemos que nadie es justificado por hacer lo que la ley exige, sino por la fe en Jesús. Nosotros hemos confiado en Jesús, Mesías nuestro, a fin de que pudiéramos ser justificados al poner nuestra confianza en Él. No por hacer lo que la ley dice, porque nadie es justificado por la observación de los requisitos de la ley. Esto no puedo creerlo. Bueno, qué lástima, porque esto es lo que dice. Sí. Gálatas 2:16, Reina Valera 60. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Nosotros también hemos creído en el Señor Jesús para que fuésemos justificados por la fe en Él, no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Si esto nos lleva a entender este principio, cumple su objetivo. Tu nivel de fe está bajo porque tu cantidad de oír la Biblia es poco. Tu nivel de fe es bajo porque oyes poca Biblia, meditas poca Biblia, piensas poca Biblia. Pero yo soy una persona muy depresiva, con mucha ansiedad. ¿Cómo elimino eso? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede hacer diferencia, pero la paz de Dios se encuentra por fe. O sea que otra vez, oír mucha palabra, elevar mi nivel de fe, encontrar la paz de Dios y ahora expresarme y decir, estoy confiado en Dios. Y cuando declaro estoy confiado en Dios,
cambia algo dentro de mí, porque el hacer las obras de la ley los requisitos de la ley, cumplirlos, no me hace justo. Me hace justo creer en Jesús y apoyarme en los logros que Él hizo. En el verso 17, Reina Valera 60, si buscamos nosotros ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. Fíjense bien, lo voy a poner en el Nuevo Testamento, Biblia libre. Porque si al intentar ser justificados en el Mesías nosotros mismos demostramos ser pecadores, ¿significa eso que el Mesías está a servicio del pecado? Por supuesto que no. Pues si tuviera que reconstruir lo que he destruido, entonces solo demuestro que soy un transgresor de la ley. Otra vez, ¿cómo lo pongo esto? Nadie se justifica, verso 16, nadie puede ser justificado cumpliendo los requisitos de la ley. Pero, aclaremos esto, nadie puede justificar todos los requisitos de la ley. Entonces, ¿cuál es el punto? Exactamente lo que estamos hablando. Solo por fe. Y el que cree en Jesús por fe, entonces al encontrarnos en fe, ahí se cumple la ley. Pero cumplió la ley no porque cumplió la ley porque Jesús cumplió la ley. ¿Están oyendo, siervos de Dios? Aleluya. Otra vez entonces, cerremos con esto. En Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 30 y 31, solo hay un Dios y Él nos hace justos a todos por igual, ya seamos judíos o gentiles, cuando tenemos fe. Otra vez, los judíos, ¿cómo son justificados? Por fe. No, pero no creen, entonces no pueden ser justificados. Pero son de la ley, qué bueno, no pueden ser justificados. Entonces, pero es el pueblo escogido de Dios, sí, pero todo el que Dios va a justificar es por fe. ¿Acaso hay judíos mesiánicos? ¿O que ya nacieron de nuevo? ¿O que ya creen? Ah, qué buena pregunta. Sí. ¿Hay judíos entonces justificados? Sí, por fe. ¿Por qué? Porque todos somos justificados, judíos y gentiles, por tener fe. Verso 31, ¿quiere decir esto que si tenemos la fe, la ley no tiene valor? Claro que no. Más bien nosotros reafirmamos o le damos el valor que debe tener la ley. Porque estamos diciendo, sin la ley no podría haber creído. Si no hubiera ley del pecado, no hubiera sabido que hay pecado. Pero porque me dice, no robarás, ahora ya entiendo que robar no es bueno. Porque la ley me dice, no robarás. No adulterarás. Adulterar entonces, no desearás la mujer ajena. Entonces ya conocí que eso es malo. Pero si no hay ley, no hay pecado. La ley me indicó, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, no lo hagas. En mismo el jardín del Edén, tuvieron que poner un árbol del conocimiento. Y le tuvieron que decir al hombre que no había pecado, no conocía pecado, era directamente de la ADN de Dios. Le dijeron, de ese árbol no comes. Porque tenía que estar consciente que hacer mal no es bueno. Y al estar consciente que hacer mal no es bueno, ahora tiene que escoger. El balance existe, entonces, en saber hacer el bien y hacer el bien. El pecado consiste en saber hacer el bien y no hacerlo. Esto es importante. La ley fue mi ayo. ¿Qué quiere decir eso? La ley me dio el balance, es decir, ahora escoge, ¿quieres servir a Dios o no? Sí quiero, hazlo. Pues sí quiero, pero ahorita no. No es posible. Cuando eres mujer, si eres mujer,
Todo el tiempo soy mujer. ¿Cuándo eres un hijo de Dios? Todo el tiempo. ¿Cuándo debo hacerlo bien, el bien, lo bueno? Esa pregunta ni se pregunta. ¿Cuándo debo portarme bien? ¿Cuándo debo deprimirme? A ver, déjame ver. ¿Cuándo debo deprimirme? Los jueves. ¿Cuándo? ¿Cuándo debo oprimirme? No hay espacio para eso, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reinará y gobernará en tus corazones. Ahora, ¿se cumple la ley dónde? ¿Cuándo? Qué bueno que preguntan eso, qué tremendo. Qué preguntas tan interesantes. Qué chulada. En el verso 31, nueva traducción viviente, entonces si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. El cumplimiento de la ley es la fe, pero vamos a ver algunas escrituras donde nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el amar a tu prójimo como a ti mismo es cumplir la ley y los profetas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda inteligencia, con toda tu fuerza, es cumplir las leyes espirituales necesarias, es andar por fe. ¿Cómo puedes amar a Dios con todo tu corazón? Por fe. ¿Cómo puedes amar a Dios con toda tu inteligencia? Por fe, pero la inteligencia que tengo es 2 de 20. Pues gloria a Dios, te falta solo 18. Ahí la llevan. Nosotros tenemos que entender, amado pueblo, personas que nos observan, la fuerza, el vigor, la fortaleza viene de Dios. Y solo la tienen aquellos que aprenden a confiar en Él. No por llamarme aleluya, o cristiano, o creyente, o hijo de Dios, quiere decir que lo soy. La persona que vive por fe cumple la ley. Pero si quieres cumplir la ley, jamás lo podrás hacer. Papi precioso, hoy te damos gracias. Hoy bendecimos a cada una de estas personas y papi pedimos que el rostro tuyo resplandezca sobre su vida. Que puedan verte a ti, conocerte a ti, disfrutarte a ti y llenarse de ti. Quede claro en su corazón que oír tu palabra les va a causar tener la fe para caminar por fe, caminando contigo. Bendigo este tiempo y declaro, papi, que hemos de ser esos hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos, que esta palabra quedará marcada en nuestro corazón y el Espíritu Santo estará recordándola. Recibimos ayuda espiritual para ser hacedores de esta palabra en el nombre de Jesús.